Toma, me conecté en la otra reunión. Ah, no. Hola, Christopher. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? muy bien, ¿usted? Bien, bien, gracias. Vamos a dar unos minutitos para esperar. Ahí quedó que apenas se están conectando los y las compañeras. Claro. Emma, ¿cómo está? Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, Bien por dicho. bien, ¿y vos, Cintia? Bien, gracias, Emanuel. Aquí vamos a dar unos segunditos que se conecten los y las demás. Por un momento pensé que estaba en la reunión, en la reunión anterior, pero no veía a nadie conectarse. A veces me pasa. Bueno, recordarles que si se desconectan por una u otra razón, me escriban por favor por el WhatsApp y también que estamos grabando la clase, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso siempre pendiente. Vamos a dar un minuto más y Amanda, ¿cómo está? ¿Viene usted? Bien, gracias. Aquí hay un participante más, un minutito más y nos conectamos con el profesor. Bueno, les paso al profesor. Cualquier cosa, me pasan un mensajito ahí por WhatsApp. ¿Está bien? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Ok. Bueno, Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Mucho gusto de verlos ahí nuevamente en pantalla. Bueno, hoy solamente tal vez recordarles algunos temas que son muy importantes de ese campo en que la mayoría de ustedes decidieron, al lado de otros temas que yo les había sugerido, me parece recordar que la mayoría habían escogido temas de la inmunología, que es un campo interesantísimo, muy de actualidad, siempre será de actualidad en el futuro, y que pues tiene algunos hitos fundamentales en la evolución, y cada uno escogió el punto de vista que más le interesaba. Hay algunos temas específicos que a mí me parece, pues, me parecen más interesantes, por supuesto. Por ejemplo, lo que si alguien tiene, o sea, escogió un tema relacionado con eso, me lo dice para ver cómo les va, porque nos estamos acercando a la fecha en que habíamos acordado ustedes y presentaran
el trabajito de guía, ¿verdad? Que es pues muy corto porque es como una mini conferencia que ustedes podrían dar si el curso fuera presencial. Pero aunque sea un trabajito pequeño, siempre es interesante porque los temas lo son. Uno de esos temas específicos que quiero mencionar con ustedes para ver qué me dicen es em, el que descubrió un investigador francés del siglo XIX, Bordet, que es el de la alexina, que luego Ehrlich fue el que denominó ya definitivamente esa alexina como lo que se llama en inmunología actual el complemento. Son nueve sustancias inmunológicas que integran lo que se llama el, eh, el complemento y que todos las tenemos, son proteínas protectoras de nuestro organismo y todos las tenemos. Es un grupo específico, armónico, de proteínas que produce nuestro organismo para defenderse de las agresiones microbiológicas externas. Pero hay también pues, sustancias muy interesantes como los interferones que fueron descubiertos para el tratamiento del cáncer y que también he leído que están usándose los interferones para controlar el virus coronavirus, ¿verdad? Que ese es un tema, aunque nadie lo escogió específicamente, pero que tiene una relación muy importante con toda la inmunología, porque se sabe que ese, ese virus, como todos los virus, pues, ataca sustancialmente nuestro sistema, como también ocurre eh, con el VIH, el virus del SIDA, que lo que hace es paulatinamente ir reduciendo el potencial de nuestro sistema inmunológico. Hay algunas inquietudes que yo les propuse a ustedes por si acaso tenían oportunidad, pero que no se les complicara mucho la investigación. De que investigara alguno, el que más le facilitara el asunto, que se está haciendo actualmente en ese campo, porque recuerdo que había dos compañeros, un compañero y una compañera, creo, que estudiaban el asunto del SIDA y que investigaran algo a ver si se sabe, porque todavía sobre el SIDA, sobre en general los virus, la virología es una rama importantísima de la microbiología y de la inmunología, que pues no es que esté en pañales, pero todavía está en vía urgente de evolucionar. No se saben todavía muchísimas cosas que hacen falta para enfrentarse a todas estas nuevas infecciones que hay. Y cosa curiosa, en medio de la era de los antibióticos, pareciera como que he leído sobre eso, que hay más infecciones en la humanidad después de una evolución extraordinaria. En la era de los antibióticos que han salvado tantas vidas, hay más infecciones que antes del descubrimiento de Fleming, Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina y luego Chain y Fleury en Londres descubrieron los primeros o construyeron los primeros fármacos antibióticos del mundo que salvaron
en la Segunda Guerra Mundial a miles de soldados. Pero es paradójico y es irónico esto, de que hay más infecciones en la actualidad que antes de la era de los antibióticos. A pesar de, como digo, de que en esta era de los antibióticos la humanidad ha salvado millones de seres humanos, o sea, que si hubieran muerto sin los antibióticos. Pero aún así se observa que hay más infecciones ahora. Entonces, una reflexión sobre eso sería interesante. Y si alguno de ustedes, por ejemplo, que estoy viendo ahí a Emanuel González y nos facilita alguna opinión sobre esto, es muy interesante. Interesa en esta clase de guía que nos comuniquemos. Bueno, en las del jueves sobre tema del programa de filosofía también, por supuesto, pero en este para ver cómo están trabajando en el trabajito este de guía y qué opinan concretamente sobre esto de que hay más infecciones ahora después de 80 años, tal vez más, Eh, del descubrimiento. Sí, Emanuel. Primeramente, con el trabajo yo ya, la investigación, he buscado los datos y ya sería estructurarlo para ya enviarlo. Y con lo que concierne a lo de los antibióticos, yo considero que el mayor problema ha sido la mala administración de parte muchas veces de los pacientes, porque no los toman el tiempo adecuado o los toman uno, toman el otro y así, o no toman el adecuado. Entonces lo que hacen es que estas infecciones más bien se fortalezcan. En vez de curarlas, se fortalecen por la mala aplicación de los antibióticos. Entonces, conforme los usan más, o sea, mal, por más tiempo, crean virus, bacterias y otros microorganismos que son más resistentes a ellos y por ende infecciones más fuertes. Eso es lo que considero yo. Sí, está muy bien esa opinión. Estoy de acuerdo en que, porque se sabe que eso tal vez lo hemos hecho todos alguna vez, de que como teníamos alguna infeccioncilla, nos recetaron tal vez 7 días tomar un medicamento polivalente, o sea, de amplio espectro para alguna infección bacteriana, y como a los 3 días ya estábamos bien, no cumplimos con los días, 5 o 7 días, que yo creo que es lo máximo, y dejamos entonces el tratamiento a medias. Es la idea que acabas de exponer y yo creo que eso sí es un factor que influye. Independientemente de eso, hay que tomar en cuenta, Emanuel, que para no echarle la culpa solamente a los usuarios de estos antibióticos, hay que, hay que tomar en cuenta también que todos los microorganismos sean bacterias, hongos, virus, es la escala general, eh, son seres vivos y que luchan por la vida. No solo en la teoría de Darwin, pues la teoría de la evolución de las especies y que la selección de los más aptos, la lucha por la vida, que es un concepto darwiniano importantísimo, que todas las especies y todos los seres vivos luchan por mantenerse en la existencia, no solo el ser humano, que es el único racional y consciente de su existencia, de su ser, sino que todo ser vivo lucha por mantenerse en la existencia, mantenerse vivo. La vida de cualquier ser biológico, está siempre amenazada. Y esa reserva biológica es, tiene sus condiciones de sobrevivencia limitadas, pero las tiene. Y entonces hay una adaptabilidad del ser vivo a lo bueno y a lo malo. En este caso, a lo malo. Los microorganismos, todos,
se adaptan a los antibióticos. Y las nuevas generaciones que aparecen en pocas horas ya van cargadas como soldados romanos con su escafandra, con sus armaduras contra esa agresión. En unas pocas horas aparecen ya genéticamente superdotadas. Por eso, hace muchísimos años ya los antibióticos nuevos que lanza la farmacología mundial son de gran concentración y de insistencia en la aplicación de ellos. Se desapareció Emanuel, ahí apareció otra vez Manuel González. Esto es como mágico, Emanuel. Apareces aquí y allá, bueno, lo importante es que apareces. Y Sí, es que vimos, si no, no es un comentario, pero que no es tiene que importancia. Entonces, no sé si me estás escuchando que estoy añadiendo, incluso está dentro de la observación tuya esto, porque si un paciente no termina el tratamiento porque ya aparentemente le desapareció la infección a los 3 días y no cumple con los 7 que le recomendaron, facilita que algunos habían quedado y se reprodujeron y le vuelve a aparecer ya más fuerte la misma infección. Eso es, entonces, pues está dentro. ¿Y por qué? Por esto que estoy diciendo. Porque de todas maneras, el microorganismo participa de la mayor tolerancia del organismo a un antibiótico, porque también recetar antibióticos por cualquier cosa es problemático. Los médicos responsables no le recetan por cualquier cosa un antibiótico a nadie. Sé que algunos lo hacen, ¿verdad? Para quitarse de encima una persona que les ruega, ¿verdad? Pero no es conveniente porque el organismo también va tolerando cada vez más el antibiótico, lo elimina más fácilmente y entonces no hace efecto. O sea, puede ocurrir que una persona que haya abusado de antibióticos o médicos irresponsables que se los recetaron, que cuando tenga una infección de vida o muerte ya no le va a hacer efecto ningún antibiótico. Entonces ahí está implícita la observación tuya de que, pero solo le estoy añadiendo esto, de que el microorganismo también va tolerando más y las nuevas generaciones más y más, hasta que llega un momento en que los antibióticos solo pueden hacer efecto por concentración, cosa problemática también, porque un antibiótico demasiado fuerte puede dañar la médula ósea, que es la que produce todas las células de la sangre. O sea, un antibiótico puede producir leucemia, recargado o suministrado muy prolongadamente y con gran concentración. Por tanto, son armas de dos filos. Entonces, por todo lado hay un problema que para atacar una infección, una enfermedad resistente a los antibióticos, hay enfermedades venéreas, algunas gonorreas que resistentes y que si la persona que tiene ese tipo de enfermedad se descuida, llega un momento en que para eliminar incluso una sífilis, ¿verdad? Que también se abandonó porque la sífilis detectada a tiempo desde hace muchísimos años, 80, 90 años, se cura absolutamente con una sola inyección. Pero una sífilis en que la persona ya en fase terciaria acudió a que le recetaran, puede ser que ya la enfermedad requiriera un bombardeo antibiótico que le puede lesionar la médula ósea. Entonces, a la pregunta, no sé si alguien quiere contestar o vos mismo, Manuel,
quien quiera contestar a esta pregunta que se mantiene en pie. Quería plantearles hoy. ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esta pregunta de por qué cada vez hay más infecciones, pues se debe, sí, en realidad ya la hemos contestado entre Manuel y yo, de que hay varios factores, pero que convergen en un mismo factor, y es la progresiva adaptación del organismo y de los microorganismos que participan de esa mayor tolerancia del organismo humano, participa el microorganismo. O sea, el organismo humano se vuelve muy resistente, muy asimilador de los antibióticos, los microorganismos que están en él también se vuelven poderosísimos para hacerle la guerra al enemigo que son los antibióticos. No sé qué opinas de esto, Manuel. Yo creo que está claro y es una síntesis de lo que dijiste vos y lo que yo pude añadir. Sí, yo considero, como dice vos, el cuerpo humano, al igual que las bacterias, se van, primeramente, como dijiste, el cuerpo humano se va adaptando a o sea, va creando resistencia a los antibióticos, al igual que las bacterias lo hacen en los microorganismos. Con unos cuantos que sobrevivan ya desarrollan inmunidad a dichos antibióticos, igual que el cuerpo se va haciendo inmune a ellos. Entonces, eso es una grave problemática que se ha visto últimamente por la mala administración de los antibióticos y también la mala, o sea, la mala utilización también de parte de las personas. Eso yo considero que es una arista importante del problema. Sí, muy bien, muchas gracias, Manuel, por sus análisis. Y pues quisiera que alguno de ustedes, podría ser Andrés Díaz, si no le molesta hablar en este momento, eh, cómo le va con el tema que escogió, cuál fue el tema y cómo lo va tratando. Bueno, el tema que escogí fue las interfaces cerebro-máquina, que le pregunté por correo que si lo puedes coger. Y hasta el momento lo que he hecho fue, o sea, no tengo el trabajo finalizado y lo que he hecho fue nada más recopilar información Pero, de perdón, no te entendí cuál ah, es el tema concreto, específico. interfaces cerebro-máquina. Ah, sí, sí, Y hasta el pero momento lo que he hecho es sí, recopilar información de... Ajá. porque, sí, porque creo que ya tenías alguna base, algunos estudios Bueno, tecnológicos sobre eso. bueno, sí, o sea, y me gusta todo eso, ¿verdad? No es como que tenga así estudios, pero sí, sí me Sí, gusta esa parte, sí, ese lo que aspecto. no sé es qué tipo de máquina concretamente en relación, porque hay muchísimas máquinas modernas que pues demasiado avanzadas no son porque sobre el cerebro todavía hay muchos misterios. Sí, sí, claro, de hecho, esa es una de los aspectos que estaba viendo un día de estos, digamos, podemos entender bien, de hecho, se ha logrado entender, poner como un chip o, sí, como un microchip en la parte del cráneo del ser humano y poder leer todas las señales que el cerebro manda. El problema es a la hora de entender qué significan esas señales. O sea, si significan dolor o qué exactamente significan para poder interpretar bien el cerebro. Entonces es Ajá, algo que sí, todavía está en desarrollo y ver como qué ha avanzado y desde cuándo ha avanzado y como sí, qué se espera lograr. eso es un tema muy interesante, solo que yo diría que muy proyectado, digámoslo así, hacia el futuro. Mm. Sí, porque cada vez se descubrirán
pues nuevas máquinas que puedan detectar los funcionamientos todavía misteriosos de nuestro sistema nervioso. Y ya se sabe, pues, bastante, diría yo, por lo menos las funciones específicas de el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, la comunicación, el hipocampo, por ejemplo, em, y otros, el hipotálamo, el tálamo, el hipotálamo y el sistema reticular ascendente tienen que ver con nuestra afectividad, nuestras impulsiones también tienen relación con el lóbulo prefrontal y que en la mayoría de las personas pues funciona de manera que seamos prudentes en cuanto a una decisión que en un determinado momento tenemos y que puede tener consecuencias graves y es mejor abstenerse. Hay personas que no lo tienen y por eso son compulsivos, asesinos compulsivos, que en ningún momento se pusieron a pensar en las consecuencias que iba a tener una agresión criminal. Está muy bien. Yo les había mencionado, y hace un momento lo hice otra vez, sobre la alexina, que la descubrió un y que fue luego llamada como complemento, que es un grupo de 9 sustancias defensivas del organismo que todos tenemos y que es curioso que se producen precisamente en gran cantidad en las glándulas salivales. Hay unas 600 glándulas salivales que son inmunológicas, son defensivas, son importantísimas por eso, y que hay otros centros inmunológicos importantes. eh, las placas de Peyer, por ejemplo, que están en el colon, son un centro inmunológico importantísimo. Los ganglios linfáticos, muy importantes también. Es un sistema bastante complejo que nos mantiene en la existencia, porque la fagocitosis, por ejemplo, que es un fenómeno que yo les mencioné el otro día y que tiene que ver con el tema específico de alguno o alguna de ustedes, eh, pues tiene esa gran importancia de que la saliva, a propósito de esto de la gran cantidad de glándulas salivales que tenemos, que en conjunto son gran parte de nuestro ejército inmunológico, como también la lexina, que luego fue llamada complemento por Ehrlich. También otro tema interesante que en algún trabajito, según el tema específico que escogieron, eh, es el de los aptenos, que son sustancias que no son anticuerpos porque se llaman anticuerpos, todas las inmunoglobulinas que produce nuestro organismo para defenderse y que eh, pues son muy diversas, pero en este caso de los aptenos, la particularidad es que son sustancias que no son anticuerpos completos, pero unidas a ciertas sustancias externas o internas, se convierten en completos anticuerpos, con el problema de que algunas de esas formaciones de aptenos se vuelven enemigas de nuestro organismo, atacan, y es el tema de las enfermedades, y alguno de los que tenemos hoy aquí me está oyendo y escogió ese tema de los aptenos, tal vez nos puede comentar algo.
porque algunas formaciones de aptenos se convierten en, o sea, causan enfermedades autoinmunitarias, que son enfermedades que produce el organismo dentro de sí mismo para defenderse de células que no reconoce como propias. Ese es otro tema que quería mencionarles hoy, por si alguno de ustedes o alguna de las personas que tengo ahí enfrente en pantalla quiere comentar algo sobre esto. También quería mencionarles unas sustancias inmunológicas del suero, las opsoninas, que son antibacterianas y que también todas las producimos en mayor o menor grado. Para un momento para ver quién quiere referirse a esto para estar este ratito entretenidos y aprender o repasar alguna cosa. No sé si le puedo pedir a la señorita Tania Monge que me haga algún comentario. ¿Qué tema escogió usted? Yo he escogido la neurosis. Las neurosis. Ah, bueno, ese tema psiquiátrico es importantísimo, es un campo enorme en que nada menos que Freud desarrolló casi toda, gran parte de su doctrina en torno a las neurosis. Y las hay de dos tipos, las que nosotros estudiamos, porque todavía, y no sé si voy a tener ya tiempo de hablarles de las otras, que son las endógenas. Seguro la que usted escogió es la neurosis exógena, o sea, reactiva a acontecimientos adversos de la vida de la persona. Sí. ¿Qué impresión le ha dado ese tema? Es interesantísimo, bastante amplio, porque hay es una variedad importante de neurosis, todas tienen en común. Por lo menos lo que clásicamente la psiquiatría ha pensado es que todas tienen en común el sentimiento de angustia. Y la angustia es un temor. Por ahí vienen las fobias. Un temor indefinido. A diferencia del temor normal que todos tenemos ante un peligro, el temor de la neurosis es oculto. Y entonces se manifiesta de una manera o de otra o de varias a la vez. Pero no se sabe exactamente, la persona misma no sabe exactamente a qué es lo que le teme, porque la, ¿a qué se debe, Tania, según su criterio, esto de que la persona no sepa a qué le tiene miedo? Pues hasta donde sé es porque lo que tiene afectado es el sistema nervioso, ¿no? Entonces eso le causa cierta disfunción cerebral que hace que tenga este tipo de sentimientos causados por hormonas, pero no hay ninguna razón realmente por la que debería tener miedo. Simplemente es algo de su cuerpo físico nada más. Bueno, en realidad lo que acaba usted de mencionar se refiere más bien a las neurosis endógenas, o sea, Mm. de origen orgánico, en que las deficiencias hormonales y de otro tipo de la persona son las que producen esos trastornos psicosomáticos. Pero en general, yo no sé si es que usted estudió las neurosis endógenas, en donde está lo que los psiquiatras españoles llamaron eh, timopatía ansiosa. Bueno, pero sí conoce esa diferencia entre
neurosis endógena, o sea, de origen interno, y neurosis exógena. Las Sí, neurosis, pero es que ahora me causa la duda de, por ejemplo, bueno, en lo que yo me estoy enfocando ahorita es en las neurosis causadas por algún tipo de enfermedad crónica por algún accidente. Entonces, en ese caso ah, bueno, tiene una razón de externa. postraumática, Ajá. las Entonces, en neurosis ese caso, postraumáticas, sí, ¿es exógena sí. o endógena? No, Porque es no, causado por algo externo, bueno, pero ese es exógena porque la causa fue un accidente, un trauma que le produjo un acontecimiento, un accidente, por ejemplo, o una enfermedad que tuvo. En eso es exógena, pero creo que el punto de vista suyo es bastante acertado en cuanto, y bueno, yo le añado algo, de que aunque es exógena porque la causa fue externa, ex significa fuera, sin embargo, las consecuencias son endógenas porque es el organismo en mayor o menor grado el que reacciona frente a aquel accidente que hubo. ujú. Entonces, hay personas que reaccionan más violentamente que otras, que se enferman más por el mismo acontecimiento. Y entonces, esto demuestra que las condiciones naturales son decisivas en ambos casos, tanto cuando la causa es fundamentalmente interna, hormonal, por ejemplo, o simplemente un trastorno de los sentimientos de la vitalidad o la sensorialidad, una deficiencia de personalidad congénita que aparece espontáneamente sin que a la persona le haya ocurrido nada externamente. Pero la gran mayoría de las neurosis, y fueron las que estudió fundamentalmente Freud, son consecuencia de traumas afectivos y la mayoría producidos en la infancia. Siempre hay que contar en las neurosis, que son las más leves o algunas de las más leves dolencias mentales. A pesar de eso, hay que contar siempre con un factor congénito como predisposición a padecer algún grado de neurosis. Y entonces, los factores externos que nunca faltan en la vida de nadie, situaciones adversas, desagradables, la muerte de un ser querido, por ejemplo, en algún momento no le falta a nadie, o preocupaciones muy fuertes, hasta por el trabajo, el estudio, los sentimientos, el amor, etcétera. Bueno, todo lo que al ser humano le preocupa, cualquier adversidad puede pues producirnos una reacción traumática, pero siempre contando con una predisposición a padecer en mayor o menor grado una reacción neurótica. O sea, que hasta las exógenas, típicamente exógenas, reactivas a acontecimientos externos, tuvieron un terreno psíquico básico adecuado para desarrollarse. El acontecimiento externo viene a desencadenar una propensión, una tendencia natural que tiene la persona a padecer esos trastornos que son bifrontes, o sea, trastornos tanto en el plano psíquico como en el corporal, en el somático. Son enfermedades psicosomáticas. Hay en la neurosis traumática que aparece en la infancia por un trauma afectivo muy fuerte, típica y en todas, también en las endógenas aparece, porque ya dije que tienen en común las dos la predisposición. Entonces, no es que no haya diferencia, la hay, pero que no es así tan radical como para decir que las endógenas no tienen nada de exógeno. Siempre hay que contar con eso, de que la persona es propensa. Ocurre con las personas muy estresadas, que padecen de estrés, que nerviosas, tímidas, todas esas maneras de ser, eh, pues son de personas que
pueden llegar a tener algún grado de neurosis por acontecimientos normales y corrientes de la vida. Me refiero a que es típico, por ejemplo, y sobre todo en la llamada neurosis exógena específica que llamaron los psiquiatras españoles, timopatía ansiosa. Timopatía significa enfermedad del estado de ánimo. Timopatía ansiosa, porque bueno, hay ansiedad muy fuerte, la ansiedad es una angustia nocturna. Todos tienen en común eso como eje, la angustia. Y que uno de los síntomas típicos son las cefaleas, con C, cefaleas, o sea, dolores de cabeza intensísimos. Que la persona la examinan de todo, sobre todo el cerebro, y no le encuentran absoluta o sinusitis o cosas de estas que se puede confundir la causa, y no les aparece ninguna enfermedad orgánica. Ese es uno de los problemas que han tenido la neurosis. Y yo creo que en la actualidad vamos a ver qué opina Tania, que tiene la investigación fresquita sobre esto. Me da la impresión de que la psiquiatría no ha evolucionado mucho en cuanto a averiguar la causa concreta de que haya personas, muy frecuentemente mujeres, que padecen de una migraña que consiste en un dolor de cabeza terrible, que no las deja trabajar, ni estudiar, ni nada. Y que la persona se señala el dolor en la frente, pero no exactamente dónde es, y que hay, si es típica, es un dolor pulsátil, o sea, como que acompaña las pulsaciones. Y es de evolución circadiana, o sea, con etapas durante el día. Llega al máximo de intensidad hacia mediodía, va bajando el dolor hacia la tarde y desaparece por la noche y vuelve a aparecer al despertarse la persona al día siguiente. Esas son características que se las ofrezco, o por si quiere añadir algo a su trabajito, usted lo escogió sobre las neurosis exógenas, me parece, pero en las endógenas, por ejemplo, específicamente esta, la timopatía ansiosa, tiene esas, entre otras, porque afecta a todos los órganos vitales, a todas las funciones, a todo el organismo. Todo funciona mal en las personas con una fuerte neurosis endógena como esta. La respiración, el sistema respiratorio, el circulatorio también, porque hay taquicardia, o sea, aceleración de las pulsaciones cardíacas. Y en definitiva, casi podríamos decir que, por supuesto, trastornos gastrointestinales, palpitaciones en la zona izquierda, ¿verdad? Como señalando el corazón. Y otras, por ejemplo, tics, que son neuromusculares, un constante nerviosismo, que tal vez ustedes han conocido personas así, que constantemente tienen que estar parpadeando o, o sacudiéndose la respiración, cosa que no hacemos normalmente nunca, a no ser que estemos agitados. Agitación, o sea, alteración del sistema nervioso, del sistema respiratorio, todo consecuencia del sistema nervioso. Y el circulatorio por las palpitaciones y la alteración incluso del ritmo cardíaco. Y la fisiología en general es afectada por esas neurosis. En la época de Freud era terrible porque aparecían mujeres histéricas. La histeria fue la más famosa neurosis, no sé si usted se la encontró en su investigación hasta el momento, la histeria. Sí. Ujú. Bueno, muy bien, entonces
seguro ya usted está avanzada en eso, entonces era comentarle algo sobre esto. No sé si alguno o alguna de las personas que tengo ahí en pantalla, si Ana Hidalgo, que no pudo conectar la fotografía o la imagen, pero no importa si me está oyendo, si quiere decir algo, o Alison Cruz, o Andri Campos, en fin, quien quiera comunicarme algo sobre esto. Todavía tenemos bastante tiempo. Yo solo estaba mencionando, bueno, temas, este es de psiquiatría, pero primero ya he estado mencionando el que la mayoría de ustedes escogió, que es el de la inmunología, los hitos más relevantes de la inmunología. Por eso mencioné los aptenos, las opsoninas, de que son sustancias serológicas. Las dos teorías que hubo desde el siglo XIX, la de Metchnikoff era una teoría celular que consideraba que eran células del suero natural de todo ser humano las responsables de la defensa del organismo, frente a eh, Emil Bering, que desarrolló la teoría serológica, la teoría de los sueros naturales, y porque investigó sobre las antitoxinas, las células del suero normal de las personas que se enfrentan a, a toda clase de agresiones microbiológicas externas, para ver si esto le recuerda algún asunto que también yo les había mencionado el otro día y vuelvo a hacerlo ahora, lo de Ehrlich, que fue el creador de la quimioterapia, que todavía existe, pero que hay una tendencia, hasta donde he leído, a, a ir sustituyéndola porque todavía sigue siendo un tratamiento casi de vida o muerte, como las radiaciones. En el caso del cáncer, la quimioterapia, pero que pues ha ayudado muchísimo y fue un gran paso el de Ehrlich en esta evolución de la inmunología. Esas sustancias que acabo de llamar opsoninas fueron descubiertas, me parece que fue, bueno, Wright, me parece que era norteamericano, no estoy seguro de eso, que fue el que estudió la- esas sustancias que atacan las bacterias y que se encuentran normalmente en nuestro organismo. Desde luego la inmunología continúa y pues ahora mm, parece que se ha evolucionado bastante en cuanto al tratamiento del virus del SIDA. He leído en los últimos tiempos que les prolongan la vida, que la mayoría no se mueren, pero con una tremenda esclavitud el resto de su vida. En cuanto al tratamiento, que ha ido también mejorando muchísimo, porque al principio era un cóctel casi de vida o muerte y actualmente con una pastilla diaria, creo, las personas se mantienen más o menos normales. Pero al SIDA, porque pues, es una enfermedad bastante extendida en el mundo, últimamente ya no está tan de moda, porque ahora lo que está de moda es el coronavirus. Tienen en común todos los virus ese problema de el contagio fácil. Y en el caso del HIV, del SIDA, pues es peor porque es de transmisión sexual. Por supuesto que todos los virus podríamos decir que son de fácil transmisión,
por la vía sexual. En eso yo diría que no hay que hacer mucha distinción, porque en todos los sueros del organismo está presente el virus, incluso en la saliva, con la ventaja que tiene la saliva de que yo por eso incité a alguno o alguna de ustedes a que estudiara la saliva, porque es poderosamente inmunológica nuestra saliva. Incluso les sugería algo que yo leí hace tiempo y que nunca he podido leer nada moderno que pueda comprobar. La idea que encontré en un texto en latín, en donde el autor hace 2000 años de ese texto, dice que si a una serpiente venenosa, un áspid, una víbora, que tiene un veneno mortal para cualquier ser vivo, incluido el ser humano, si se le echara encima una cantidad considerable de saliva humana, se le produce una reacción que podríamos llamar inmunológica, una alergia mortal, podríamos llamarla así también. Ese autor de hace 2000 años no habla así, pero es que para entenderlo nosotros tenemos que recurrir a lo moderno. Alergias, una reacción inmunológica, eso no existía, es moderno. Pero algo así, lo que observó el latín o el que comentó ese autor latino es que la saliva humana puede ser mortal para una serpiente venenosa, de que se le produce una reacción tan violenta en contra suya que a mordiscos termina con su propia vida. ¿Alguien quiere comentar esto? Me interesa su opinión porque a mí siempre me ha impresionado eso y ya les digo que es el único texto en que se observa o se dice que la saliva humana puede ser venenosa, como para nosotros es el veneno de una víbora, para otras especies, como por ejemplo para las mismas víboras. ¿Quién quiere comentar esto? Porque no nos puede dejar indiferentes esto, de que Porque nuestra es que es saliva, venenosa la saliva para las serpientes. ¿eh? Sí, Porque es que la saliva de nosotros es venenosa para este tipo de serpientes? nadie lo sabe. Solo en ese texto lo he leído, de hace 2000 años. Pero yo estoy Pero explicándolo con terminología moderna en cuanto a que es o puede ser una reacción inmunológica, una reacción alérgica. Lo cierto es que el animal se retuerce sobre su propio cuerpo a mordiscos y termina matándose. O sea, una especie de desesperación le produce la saliva humana. Entonces, es como las alas y los sapos, las ranas. se sabe que el sapo es muy venenoso, es mortal. El veneno del sapo en un ser humano, afortunadamente, yo creo que es muy raro que haya accidentes de sapos con humanos, pero el suero el veneno del sapo es mortal para el ser humano, produce un envenenamiento del sistema nervioso. No sé si es hemolítico, como también sé que es hemolítico el veneno de la serpiente de cascabel. Pero lo curioso es que nosotros sabemos, eso sí, por eso yo les decía que alguien podría estudiar las condiciones inmunológicas que tiene la saliva. La saliva nuestra tiene
una dotación inmunológica, no contra todo. ¿Me los podría atender? Disculpen un toque para ver. Permítame un segundito que don Luis necesita atender esa llamada. También quería preguntarles, algunos de ustedes, bueno, no sé, alguien en particular me envió un correo para revisarle un trabajo. Fue de ustedes. Es que vieras que tuve un problema con mi compu y perdí algunos correos. Y si alguno no le he contestado, me lo puede reenviar, por favor, si fueron los de ustedes. No, de los que están acá no fueron. Ok, bueno, perfecto. Les paso, Luis. Entonces, bueno, usted, Esteban, que fue el que me hizo esa pregunta, no sé qué opina de esto. Yo lo entiendo así, como que si eso es cierto, es que es una observación que se hizo, yo solo la he encontrado en ese texto en latín de hace 2000 años, en que el autor dice esto de que la saliva humana le puede producir a una serpiente venenosa una reacción mortal, en que la reacción de la serpiente es enroscarse sobre sí misma a mordiscos hasta liquidar su propia vida. O sea, una especie de suicidio por desesperación. Bueno, Pero, profe, a mí, hola, hola. ¿Sí? Bueno, me parece muy interesante. La verdad, nunca había escuchado sobre que eso podía pasar. Y como usted lo dice, lo encontré en un texto en latín de hace 2000 años. Yo lo que sí había escuchado es que la mordedura, digamos, de un ser humano puede ser mucho más letal que la de un perro o la de un gato. Aunque ellos tengan más bacterias en la boca, nosotros tenemos más diversidad, digamos, de bacterias patógenas. Entonces, todo eso puede producir, digamos, creo que si no me equivoco, ¿verdad? Son más de 600 tipos de bacterias que tenemos en la boca y entonces esto puede provocar una infección bien severa, digamos, incluso mayor a la mordedura de un gato o un perro, pero no sabía de las serpientes, la verdad, no sé, me parece muy chido. Sí, sí, claro. Y hasta nos hace sentirnos orgullosos. Sí, sí, orgullosos de poder matar, o sea, que nuestra saliva pueda tener potencia para matar a una víbora es motivo de orgullo, claro. Y esto que acaba de decir usted de que tenemos un potencial inmunológico en la saliva superior al de otras especies, para nosotros son defensivas. Todas las bacterias que tenemos nos defienden de microorganismos ajenos a nosotros. Pero como son específicas, esas bacterias de nuestra especie a otras especies les pueden producir trastornos. Yo no sé si echándole encima a un sapo es una cantidad considerable, bañar a un sapo con saliva humana si le produce alguna reacción. Y profe, y no hay pruebas de eso, digamos, como estudios que Es demuestren, que digamos. eso es lo que a mí pues me tiene, ya les digo, desde que hace años cuando me encontré con ese texto y no he leído, yo leo de todo y no me he encontrado con. Y por eso yo les decía a ustedes, claro, si no se les complicaba mucho la investigación, porque es una inquietud científica, pero un poco complicada, porque el texto es de hace miles de años y no creo que sea una broma, pero desde luego que la saliva humana es muy defensiva, muy potente. Sí, claro, de hecho es nuestra primera barrera frente a los patógenos y todo. Ajá, y Pero, todos los sueros nuestros, las lágrimas, por ejemplo, también son defensivas. uh-huh. Sí, pero qué interesante. Y o sea, lo que me parece muy interesante, obviamente, aparte de este texto que dice, escuché súper chiva, pero lo que me pretende es que no lo hayan investigado, o sea, tantísimos años Y y no hay como es, estudios ni nada. es increíble que los biólogos
no hayan los inmunólogos, porque yo le veo a esa reacción, si realmente se produce, le veo todas las características de una reacción inmunológica del animal y además impotente frente a una agresión que no puede superar y que entonces recurre, por decirlo antropológicamente o antropomórficamente, recurre el animal, y no es que recurra, sino que debe aparecerle una sensación horrenda que lo obliga o lo incita a eh, despedazarse a mordiscos hasta la muerte por la saliva humana que le cayó encima. Es interesante también, y esto pues yo lo he comentado con, no sé si con ustedes, pero en torno a esto, que esas 600 glándulas salivales que tenemos en esta zona del cuello, esta zona del cuello es tremendamente inmunológica. Aquí están los ganglios también, los ganglios linfáticos y 600 clases de glándulas que producen saliva, todas ellas inmunológicas, y que en esta misma zona, en las serpientes, es donde están las glándulas excretoras. Vamos a ver usted mismo, Esteban. Yo le encuentro interesantísimo. Esto es una observación que hago yo, pero es que desde el punto de vista de la evolución filética, o sea, de las especies, es interesante que en la misma zona en que tenemos nosotros los ganglios linfáticos y las glándulas salivales, que son un cuartel inmunológico, en esta misma zona, las serpientes es donde tienen las glándulas excretoras de veneno. Y no creo que sea casualidad. Y claro, con eso pues estoy encontrándole una similitud entre el veneno mortal de las serpientes y la saliva humana, que según ese texto latino puede producirle a otras especies la muerte. Y profe, ¿cómo se llama el texto? O, digamos, ¿está físico? ¿Se puede encontrar en algún lado? Es que eso es también el problema, porque me parece que me lo encontré en un texto que no tiene autor definido. Entonces, además, pues viene solo eso y el autor no dio ninguna explicación, porque yo para explicárselo a ustedes he tenido que recurrir pues, a lo que se sabe ahora, la inmunología, las alergias, las reacciones autoinmunitarias, y tiene todas las características de una reacción inmunológica del animal. Lo que yo le pregunté a un biólogo que parece que sabía de serpientes es si una serpiente venenosa de la misma especie puede matar a otra siendo de la misma especie, mordiéndola. Y yo le pregunté, me dijo que sí. Yo no sé si me dijo por decirme algo, pero yo le recuerdo que le pregunté, pero de la misma especie. Y me dijo, sí, mordiéndola. Pero me pareció que siendo de la misma especie, el mordisco le produjera la muerte, porque se supone que esa serpiente, si es de la misma especie, tiene el mismo veneno. ¿Cómo no va a estar inmunizada contra un veneno que produce su especie? Entonces yo no sé si me bateo, como dicen los jóvenes. Pero, profe, igual, ¿Sí? digamos, creo que eso podría pasar, creo que también en las personas, digamos, si uno muerde a alguien y esa, digamos, esa mordedura no se trata
digamos, podría producir una necrosis. Y no, evidentemente, probablemente, digamos, no le va a No, causar la muerte, necrosis, pero necrosis no, pero sí le puede producir, supongo, una infección. sí, y digamos, y si no se trata, y profe, puede terminar en una necrosis, digamos, si ya se deja así muy al descubierto y tal vez se puede infeccionar más, pero digamos, puede, como tal vez la saliva humana, incluso, digamos, como un mordisco de otro humano, puede ser, y aunque tengamos como lo mismo, Pero la infección puede no ser, Esteban, ahí pues yo tendría mis dudas, porque si un mordisco a una persona se le infecta, tal vez no es por la saliva, sino porque un mordisco es una abertura, una rajadura, y entonces ahí entran bacterias que producen la infección. La infección, el pus y todo eso, no es por la saliva, sino porque de todas maneras, toda herida puede producir una infección si no se trata, aunque no sea una herida por saliva, o sea, por una mordedura. Entonces, yo tendría esa duda, porque toda herida puede infectarse. Si es muy profunda, pues mucha más razón, porque ingresan a la sangre una gran cantidad de bacterias externas que la piel defiende, pero ya sin piel, porque ahí está la rajadura, y ya automáticamente, si hay sangre, eso sí lo he leído en libros de medicina, si hay sangre hay automáticamente infección. O sea que la culpa no es la saliva, porque para la saliva humana tenemos inmunidad nosotros y las otras especies no, y por eso pueden producir hasta la muerte. O sea, yo hasta el momento, con la inquietud, pues creo que sí, que la saliva humana es muy poderosa y que para otra especie que no tiene ninguna condición defensiva, le puede producir una reacción inmunológica mortal, como indica ese texto. Desgraciadamente, pues la ciencia hace 2000 años no tenía ninguna evolución y pareciera que el autor se refiere a algo que él vio, que no sabe por qué ocurre, simplemente llama la atención sobre un fenómeno que desde luego es interesantísimo. Entonces, no sé, ya podríamos terminar y si doña Cintia les pasa la lista, pero antes de que venga, porque en este momento no está aquí, si alguien me quiere comentar algo sobre esto, que realmente es muy interesante, y claro, yo no los incité a que investigaran sobre esto, sino que les sugerí, porque sé que puede ser complicado, porque ya les digo que es el único texto donde yo he encontrado esa referencia. Es que se sabría, me imagino, pero nadie, bueno, a nadie en 2000 años, a nadie, pregunto yo, Esteban, a nadie en 2000 años se le ha ocurrido hacer esa prueba. Es, Acumular es que saliva de varias personas, ¿verdad? Para que sea un tarro considerable y bañar a una serpiente para ver qué reacción tiene. es que está raro que nadie lo haya comprobado, ¿sí? Sí, Aunque también, si el texto fuera verdadero, puede ser que la persona que utilizaron y que hizo que la serpiente se suicidara por el efecto que le generara la salida, puede ser que tuviera algo, una bacteria en la boca o algo que fuera la que hizo que la serpiente que tuviera la salida de ese efecto en la serpiente. O sea, puede ser que hubiera algo más que no solo la saliva que aplicara eso. Ujú. Sí, pero fíjese que estas cosas son las que hacen evolucionar la ciencia y a mí me parece rarísimo. Bueno, ese texto pues no es muy conocido y yo me lo encontré por casualidad en mis libros de latín, repasando alguna cosa, pero no dice ninguna referencia. Entonces, pues como no se conoce el texto, pero es muy raro que si eso fuera así no hubiera otras referencias, que no se supiera ya como una cosa, es que como, si eso es verdadero, si eso es cierto, ¿cómo no se iba a conocer a estas alturas de la historia?
Pero de todas maneras, por ejemplo, en el Instituto y Laboratorio Clorito Picado, que ha sido siempre desde hace 80, 90 años, algo así, casi un siglo, de exportación de sueros antiofídicos a toda la América Latina. Don Clorito Picado fue un genio que incluso se anticipó al descubrimiento de la penicilina según comprobaciones posteriores. La gloria le cayó al inglés, Alexander Fleming, pero ya lo había descubierto don Clorito Picado. Y que ni en ese instituto, que sigue siendo importantísimo, nadie se haya, y a ellos tienen serpientes, ¿eh? Nadie haya hecho la prueba. Fíjense lo que evolucionaría si se comprobara eso positivamente. Pero se demuestra que si nadie ha hablado de eso, es que no se sabe nada. Entonces, bueno, yo me despido y hasta el próximo día. Bueno, el viernes, el jueves nos vemos para el programa de filosofía. Y a no ser que quisieran decirme algo, me despido para que doña Cintia le repase la lista del grupo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, Luego, profe. Hasta luego, profe. bueno, mucho gusto. Bueno, chicas, chicos. Alison. Ahí está. Estamos 22. Amanda. Está Amanda también. Ana Laura también. Andrés, ahí está. Andrei. Andrei no está, ¿verdad? Hoy. Ah, sí, Andrei, ahí está. Christopher. Bien. Emanuel también. Esteban Corrales también. Felipe. Veo. José Gabriel Palacios. Presente. Cristel. ¿Por ahí o no? La veo. Roberto González, sí está. Stephanie. Ajá. Stephanie también. Y Tania. Ajá. Y Valentina. Valentina no está. Ok. Perfecto. Cualquier cosa, cualquier consulta, entonces, como siempre, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por atender a la clase de hoy y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta luego, Hasta buenas luego. noches. Que estén muy bien. Chao, Emma.